Profe, yo tengo una duda. Dímelo. En este corte nos vas a decir quién va bien, quién va mal. Ay, sí, eso no lo hemos hecho, ¿no? No, señor. Yo generalmente les mostraba las notas cada vez. Cada No, clase. cada clase. No, esta vez no les voy a mostrar. Bueno, aquí está la Profe, lista. pero por lo menos podrías decir quién va bien y quién va mal. Ay, ya les voy a mostrar. Acá está la lista de asistencia para que sepan quién ha venido y quién no. Tienen un 2 es porque tienen permiso, excusa. Si tienen un 0 es porque no tienen nada. Uy, profe, El pero si yo profe, asistió a todas las el clases, profe, abajo, ¿Quién? venga, bájelo, el yo, Camilo, 23. vea eso, el Pues aquí 23. aparece que no. Pues, Profe, el profe, 20, yo llegué tarde porque estaba haciendo profe, una... estaba en psicología. espere, a ver, espere, yo miro algo rápido. ¿El 23 está en psicología? Sí, sí. Sí, sí. Un segundo, profe, deme un segundo. Eh, Profe, el 23 de la semana pasada, ¿no? Eso fue el 15. Es que el 23 de la semana pasada. Profe, ese día yo tenía excusa, ¿Y qué excusa tenía? estaba en citas médicas. A mi mamá no le mandó un mensaje. Ah, sí, creo que sí. Ahora que lo pienso. Sí, Ah, listo. listo. Ya, solucionado. Y Camilo, yo hablo entonces con Daniel. Al toque, profe. Entonces, tan tan. Profe, porque todos tenemos casi 100, solo Porque 100. todos han estado juiciosos entrando a clases. Y Porque hemos estado esta, súper juiciosos. y esta que fue la participación. Yo veré es cómo les va a ir en este quiz. Eso sí, esa va a ser la de verdad. Bien. Entonces, bueno, por eso Profe, no les van mostrando. Eu, que Samu no puede entrar por el internet. sí, ya me habían dicho. Pero listo, no hay problema. Ok. Profe, una pregunta. Una respuesta. ¿Cómo va a ser el quiz? Difícil, Sí, sí, pero ¿cómo lo vamos a realizar? en una hojita. No puede ser socializando. No, no puede ser socializando. Es más, va a ser un quiz de... No, pues que eso está bien. No, va a ser en una hojita. En una hoja. No, sí, no. Va a ser en Word. O en medio digital. Que me lo envíe. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces, chicos, el día de hoy, tengámoslo ahí. El día de hoy vamos a trabajar en torno a un suceso que hemos estado dándole un poquito de, ¿cómo es que se llama eso? De tiempo, de espacio, de gabela, que va a ser lo que se conoce como el periodo de la violencia. ¿Sí? Obviamente en Colombia. Entonces, ¿se acuerdan con lo que terminamos la clase pasada? Sí, ¿Con qué? con lo de la masacre de las bananeras, ¿En qué fecha fue esto? ¿En qué año? 1928. Entonces, la masacre de las bananeras que fue en 1928 va a ser un momento crucial y va a marcar un antes y un después en Colombia, ¿sí? Los años Profe, 20, eh, perdón interrumpirte. ¿Esto que vamos a ver hoy sale en el quiz de mañana? yes, No, gracias. o no. Bueno, no sé, mañana les digo. La masacre de las bananeras va a marcar un punto, un antes y un después en la historia de Colombia, porque va a significar una transformación en lo que estábamos viviendo, en las políticas sociales y económicas que estábamos viviendo hasta el momento, ¿sí? Ah, ya llegó Sofía, ya llegó Samuel. Ya les había dicho a los dos que entraron, pero... Entonces, esa transformación va a responder principalmente a unas ciertas realidades que van a estar relacionadas con la forma en la que se va a entender la relación entre el obrero y
la industria, ¿sí? Esta relación obrero-industria va a atravesar todo lo que va a ser los años 20 y los años 30 en Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta relación va a generar las más fuertes tensiones y prácticamente se va a convertir en un elemento identitario, falsamente identitario, pero identitario, entre lo que van a ser los partidos liberales y lo que van a ser el partido conservador, ¿sí? Entonces, se va a crear un imaginario que va a mantenerse durante los siguientes 80 años, que va a hacer que los obreros son liberales y las industrias son conservadoras, ¿sí? ¿Escuchas, profe? Sí, pero no hay necesidad. Simón, digo, no, Simón, Samuel, ¿cómo le va? Profe, ¿me escucha? Camilito. Sí, sí, lo escucho también, lo vi el sábado en Santo Chico. Profe, Pero ¿me me saludó. escucha? Qué grosería. Entonces, la masacre de las bananeras va a ser la última de una serie de sucesos que ya se han venido presentando. Vamos a tener masacres de diferentes tipos, como las masacres de los tejedores, que también se dio aquí en Colombia, y va a ser una realidad que no va a ser solamente en Colombia, sino que se va a expandir por toda Latinoamérica. Este ejercicio en donde los gobiernos preferían la industria y que iban a oprimir a los obreros va a ser algo que se va a vivir en todo lado, ¿sí? Va a ser una cosa que todo el mundo va a sufrir. En general, todo lo que nosotros conocemos hoy en día como Latinoamérica, América, va a estar en un momento de convulsión muy, muy, muy fuerte durante estos años, porque va a haber una cosa que vamos a llamar, si quieren, una sombra socialista que va a estar rondando toda América Latina, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver una serie de manifestaciones, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Bolivia, aunque esta de Bolivia es un poco más tardía, en diferentes lugares de América Latina, incluso, por ejemplo, en México, ¿sí? Todas estas naciones van a comenzar a gritar bajo la bandera de la revolución, pero va a ser una revolución de un solo tipo, la revolución socialista, ¿sí? ¿Qué está pasando en el mundo para 1928? Hagan de cuenta, entre 1919 y 1928, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Sí? ¿Qué está pasando en Europa que va a ser digamos, nuestra brújula para entender lo que nos va a pasar a nosotros? ¿1900 qué? 1919 a 1928. Esta sombra socialista va a estar fuertemente fundamentada en un miedo que va a salir por la revolución bolchevique, ¿sí? Es decir, los gobiernos alrededor del mundo, y especialmente aquí en Latinoamérica, que somos bien cobardes, bien asustadizos, vamos a empezar, bueno, se van a empezar a asustar de que cada uno de los grupos sociales obreros que hay en su país busquen esta gana de revolución, estén en esta gana de revolución, ¿sí? No va a ser una cosa exclusivamente de Colombia, va a ser una cosa del mundo. Y a la voz de revolución va a surgir una voz que se le va a oponer y va a ser la voz de represión, ¿sí? Es decir, si el pueblo se revoluciona, el Estado reprime. Y este va a ser el juego en el que vamos a estar constantemente, más o menos hasta los años 70 o 80 del siglo anterior, ¿sí? Vamos a estar en un tire y afloje con el Estado en que yo me revoluciono, el Estado reprime. Yo me revoluciono porque me reprime, el Estado me reprime porque me revolucione, porque me reprime, ¿sí?
Entonces, este juego constante de uno y otro lado es algo que se va a vivir en toda América Latina. Profe, Ah, sí va todo tan genial. Señor. le corté la emoción. ¿Cuál es la diferencia entre reprimir y oprimir? Ninguna. ¿No? Ok. No, no. Bueno, sí que casi inspiración, profe, qué pena. Represión, o sea, represión se usa un poco más cuando es un ejercicio reactivo, ¿sí? Es decir, ¿Cómo así? cuando hay una manifestación y yo la oprimo en medio de esa manifestación, ¿sí? Eso es una Pero, represión. Opresión se usa, cambia más bien es en su uso. Opresión es cuando yo oprimo sin que haya revolución, ¿sí? ok, Entonces, ok, ok. el Bueno, pueblo oprimido es un pueblo que está esclavizado. El pueblo, cuando se hace represión, es cuando el pueblo se rebela y el Estado continúa con esa opresión, ¿sí? Pero en general no hay ah, ninguna, es más en el uso de la palabra. listo, profe, gracias. Entonces, estaba yo diciendo que todo esto, o sea, se están cambiando unas vainas, una serie de dictaduras, una cosa bárbara, en todas partes de Latinoamérica, menos en Colombia, ¿sí? Colombia va a ser como el punto de América Latina que se va a convertir en un, ok, ¿qué está pasando aquí? Porque no van a haber países, que todos los países van a empezar a voltear a mirar a Colombia y van a decir, Colombia está quieta, Colombia está callada, está anquilosada. Y no está anquilosada porque sí, sino está anquilosada porque los movimientos revolucionarios que se han venido presentando son muy sectorizados. No hay un movimiento, un gran movimiento de ningún tipo que reúna la voz de lucha de todas las opresiones que estamos viviendo. Porque es que no solamente se está viviendo una opresión en la parte social, también una opresión en la parte económica, una opresión en la parte eh, educativa, ¿sí? Y obviamente una represión en la parte política. Y esto va a responder en Colombia precisamente a dos cosas. Primero, todas estas masacres que se han venido dando, se quita la posibilidad de que se unan. Y segundo, a un punto de quiebre que vamos a tener en la economía de Colombia, que va a ser 1929, ¿sí? 1929 va a significar un punto de quiebre en la economía de Colombia, porque Colombia se había caracterizado por mucho tiempo por ser un productor de materia prima, ¿sí? Y al ser un productor de materia prima, la crisis del 29 que inicia en Estados Unidos va a significar una, llamémoslo así, pseudocrisis. Y lo llamo pseudocrisis porque no nos va a golpear tan duro, pero sí nos va a afectar de una u otra manera, que va a hacer que estos gobiernos de acá, estos gobiernos conservadores ante los cuales estaban aumentando la resistencia, pierdan su poder, ¿sí? Entonces, estos pierden poder. Y esto es una situación que nadie en Colombia va a ser capaz de prever, dilucidar hacia un futuro, excepto un sujeto que se va a llamar Alfonso López Pumarejo. ¿Sí? Alfonso López Pumarejo, que por este momento, más o menos en 1929, estaba haciendo lo que era el líder del Partido Liberal. Este man va a coger y va a decir, ok, si nosotros no queremos revolución, tenemos que entender lo que es una revolución. Si nosotros no queremos que este país se vuelva un despelote, tenemos que asumir lo que está pasando, tenemos que aceptar que tenemos unos problemas sociales relacionados con la relación obrero-industria y con unos problemas sociales relacionados con el comercio, con este tipo de cosas
que 1929 nos está poniendo a prueba. ¿Sí? Entonces tenemos que cambiar la forma como nosotros entendemos la economía, como nosotros entendemos al trabajador, como nosotros entendemos toda esta realidad social. Y Alfonso López Pumarejo va a coger y va a hacer un vaticinio en el 29 y va a decir, el próximo presidente es liberal. Pues los conservadores se van a cagar de la risa y van a decir, usted está loco, mijo. O sea, usted es que no ha leído las noticias. Los conservadores estamos en nuestro mejor momento. Los conservadores iniciamos después de que hubo el Olimpo Radical. Llevamos desde el 86 metidos en el poder. Superamos la guerra de los 1000 días, realizamos la masacre de las panaderías. Mijo, nosotros estamos acomodados. Y los conservadores, por eso mismo, no van a ser como una gran parlafernalia sobre todo eso, porque ellos están seguros de que están acomodados, de que están bien. ¿Sí? Y oh sorpresa, que para el año esto va a ser, ¿cuándo es que llega el tema? Llega, se me olvidó la fecha, el 86, ¿no? Bueno, esto va a significar que para las siguientes elecciones, que si no estoy mal van a ser en 1830, no, pone 32, no, creo que en 1830. 1830, el nuevo presidente va a ser efectivamente un presidente liberal. No va a ser López Pumarejo, sino que va a ser un sujeto diferente a López Pumarejo. ¿Alguien se acuerda quién es? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Yo tampoco me acuerdo el nombre. Esto va a ser, sí, en el 30. Enrique Olaya Herrera. ¿Sí? Enrique Olaya Herrera, este man de acá, y lo voy a marcar de azulito, porque este man va a venir de ser embajador en Alemania de los mismos conservadores. Entonces, ¿cuál va a ser el papel? ¿Quién me está escribiendo? Ok, no hay problema. Enrique Olaya Herrera, al ser el embajador de Alemania, obviamente los conservadores van a quedar. O sea, nadie en el país se va a imaginar que este va a ser el candidato liberal. Y lo que va a entrar a hacer Enrique Olaya Herrera va a ser como una suerte de lubricante entre ese cambio entre ya una tradición conservadora que tiene más de 50 años y un nuevo choque liberal que está recién surgiendo. ¿Sí? Entonces Enrique Olaya Herrera, cuando asume el poder en 1830, este man va a tener una de las transiciones del poder más pacíficas que se conocen hasta hoy en día, que se ha hablado en los últimos 100 años. ¿Sí? Entonces la entrega, y esto también es súper extraño, la entrega del poder es pacífica. Es decir, la transición que se hace entre el gobierno conservador y el gobierno nacional va a ser una cosa muy suave. Tan suave que todo el mundo va a quedar como que, wow, superamos nuestro problema de años de luchas, de enfrentamientos entre los liberales y los conservadores, ¿sí? Enrique Olaya Herrera va a mantener una idea que va a ser de un punto medio, ¿sí? Un punto medio entre lo que es un liberal y lo que es un conservador. Y por eso mismo su gobierno no va a tener mayores problemas. Sin embargo, si no están poniendo pruebas, ahora no sé. Claro, Sí, profe. profe. Ok. Sin embargo, cuando
todo esto pasa, que ya no va a ser en 1830, sino va a ser en 1834. Va a llegar al poder, ahora sí, un liberal extremo, 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 que va a ser el señor López Pumarejo, ¿sí? Entonces, el señor Alfonso López Pumarejo, Alfonso López Pumarejo va a llegar a Colombia y le va a decir a Colombia, miren papitos, estamos miando fuera del tiesto, estamos embarrándola en un mundo de cosas, ¿sí? Estamos yéndonos para donde no es, porque hemos creído que la industria por sí misma es más que suficiente para eh, facilitarnos la vida y para llegar a ese tan anhelado independencia económica que no hemos podido disfrutar desde que nos independizamos por culpa de que pues adquirimos una deuda con los ingleses, ¿sí? Y López Pumarejo va a aprovechar un momento de quiebre a nivel mundial que va a ser 1834, porque ¿alguien se acuerda qué pasa en 1834? Bueno, no, todavía no. Pero, ¿qué comienza a pasar en 1834? Desde 1830, ¿qué? 1900, esto es un 9. 1934. ¿Alguien se acuerda qué pasa en estas fechas? ¿No? ¿Nadie? Profe, ¿En ¿qué qué pasa en año, este? perdón, profe? 1934. Ah, bueno, esto es en el 33, realmente. 1933. ¿Qué pasa en 1933? La segunda, No, todavía no. ¿no? Ya casi, pero Ah, bueno, todavía no. casito, casito, Hitler casito. toma el poder, ¿sí? Cuando Hitler toma el poder, van a comenzar a caldearse los ánimos en toda Europa, porque ya vamos a ver un mandatario en Europa que es fascista, ¿sí? Que es un alemán acérrimo fascista y que no le va a gustar nada que no sea alemán, ¿sí? Entonces López Pumarejo, que va a ser una persona que va a estar un poco bien informada de todo lo que está pasando, porque ha sido un pésimo negociante, pero muy inteligente toda su vida, va a coger y va a decir, vamos a reacomodar la forma como estamos entendiendo nuestra industria y vamos a entendernos mejor con los obreros. Entonces, algunas de sus principales propuestas, vamos a poner 4, solamente porque ya se nos acaba el tiempo, va a ser, por ejemplo, una reforma agraria. Entonces él va a decir, listo, lo primero de todo es que necesitamos reformar el agro. Necesitamos entender que Colombia es un país netamente agrícola y que por lo tanto, si nosotros manejamos bien el agro, la tenemos completamente ganada. ¿Cuál va a ser la embarrada que va a cometer López Pumarejo? Y es que este man va a decir, bien, reforma agraria, pero se mantienen los latifundios, es decir, las grandes extensiones de tierra que pertenecen a unos ciertos terratenientes. Estas dos cosas riñen entre ellas, porque si hay un gran latifundio, eso quiere decir que el producto que salga de ahí, el dinero que salga de ahí, solamente se va a quedar en una sola persona. Entonces, para ver una reforma agraria adecuada, se supone, debería repartirse la tierra de manera equitativa, comillas, comillas, o por lo menos justa entre los campesinos. Y eso va a ser algo que no va a hacer López Pumarejo, y pues por eso su reforma agraria, aunque fue muy interesante, no va a servir para un carajo, en verdad. Pero las otras reformas que van a ser un poquito más interesantes. Porque, por Profe, ejemplo, perdón, perdón por interrumpir. Profe, ¿qué dice al lado de los, más o menos aquí los... latifundios, Ah, listo, gracias, profe. Perdón por interrumpir. alejamiento de iglesia y Estado. ¿Cómo así? ¿Esto ya no lo habían hecho los anteriores? Sí,
Lo habíamos hecho en el Olimpo Radical, pero cuando llegan los conservadores, ese alejamiento se comienza a acercar. Entonces va a volver a ser necesario que se comiencen a distanciar una de las otras. Esto va a ser importante, pero no va a ser realmente trascendente, por lo menos no para lo que vamos a hablar, pero sí va a ser muy importante en la forma como los conservadores radicales van a entender a los liberales, porque entonces se va a comenzar a esparcir la voz en todo el país de que los liberales, aparte de todo, van a ser anti-iglesia. Entonces los grupos eclesiásticos van a estar muy a favor de los conservadores. Entonces también se va a ver cierta pugna entre la iglesia y los liberales. ¿Sí? Se ganaron un enemigo de más. Vamos a, bueno, sí, sí. Acercamiento al sector obrero. Entonces, Pumarejo va a decir, ok, es importante que nosotros entendamos y escuchemos a los obreros, porque al final de cuentas ellos son los que mueven la industria. El capital funciona, sí, mucho, pero si no hay mano de obra, si no hay trabajo, no hay industria, sin importar cuánto dinero uno tenga, no hay industria. Entonces, por eso es principal el trabajador. El trabajador va a tener acá una importancia súper grande y finalmente, solamente por poner un cuarto elemento, porque ya ha puesto un punto, va a haber una reforma educativa. Y esta reforma educativa va a ser muy importante para ustedes cercanos a salir a la universidad y para nosotros que ya pasamos por ahí. Y va a ser, por ejemplo, el nacimiento de la ciudad universitaria. ¿Alguien sabe cuál es la ciudad universitaria? ¿No? Ok. No, ¿El señor centro, profe. profe? ¿El centro debe ser? ¿Cómo? ¿El centro? No. ¿No? La Universidad Nacional de Colombia. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué ciudad, profe? La sede de la Universidad Nacional de Colombia se conoce como la ciudad universitaria. ¿Sí? Entonces, Ah, la primera idea de la Universidad Nacional es que se convirtiera en una microciudad metida dentro de la ciudad que iba a tener sus propios restaurantes, su propio centro médico, calles, carreras, parques, ¿sí? Un lugar que fuera adecuado para el estudio y la vida universitaria ahí mismo, ¿sí? A este tipo, a López Pumarejo, es al que le debemos la ciudad universitaria, no tanto como la Universidad Nacional, porque esa ya existía, pero sí el organizar todo lo que era la Universidad Nacional en un solo punto, en una parte del país, en este caso Bogotá, ¿sí? ¿Listo? Bien, hasta acá, ¿alguna duda? Listo, profe. Nicolás. Pero, Pues, profe, profe, puedes dejar ese momentico, o sea, ahí lo último que copiaste un momentico, por favor, es que no le he terminado de copiar. Por su pollo. Tengo una pregunta. Gracias, profe. Dígalo. Con la idea de reformar la educación en Colombia, aparte, o sea, gracias a la reforma, ¿nació la ciudad universitaria o también, o ya venían sus planes? No, nació la ciudad universitaria. Con esa reforma. Ah, ok, vale. ¿Listo? Ahora, con el paso de los años, desde el 34 más o menos hasta el 45, las cosas van a estar como un poquito muy tensas, más o menos hasta el 48, ¿sí? En el 48, pues, solamente lo digo mientras terminen de copiar, en el 48 vamos a empezar a ver un mundo de situaciones, de asesinatos de un lado y del otro, principalmente, y esto quiero que lo tengan muy en claro, principalmente vamos a empezar a ver asesinatos de miembros del Partido Liberal. Y acá propiamente es que vamos a empezar a ver el nacimiento de la violencia en Colombia como el periodo de la violencia. ¿Listo?
Listo, profe. Listo. Listo. ¿Algo que decir? ¿Algo que comentar? ¿Sí? ¿No? ¿No entendí? No, señor. ¿Alguien? ¿No? No, profe, Señor por mi profe. parte no hay pregunta. Ok, chicos, entonces, con esta pequeña historia los dejo y empezamos entonces la próxima Pregunto, lectura. profe, ¿puede dejar ahí un momento eso? Ahí lo dejo. Empezamos, vamos a trabajar mañana sobre esto en el quiz. ¿Listo? Bueno, sobre todo lo que hemos visto, que hemos visto. No bastante, pero hemos visto bastantes datos. Bastantes sucesos un poco locos aquí en Colombia. Ya, profe, muchas gracias. Ok. Gracias, profe. Chao. Vale. Adiós, chicos. Se cuídense por tan juiciosos. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Hasta la próxima. Chao, profe, que Siento estés que rey, bien. hasta la próxima. Que estés- Chao, profe, que estés bien. Gracias por la Chao, clase. profe.